Seguimos hablando de Apocalipsis capítulo 12 acerca del conflicto del tiempo presente. Y hoy la temática es la autoridad del reino. Apocalipsis 1 del verso 9 al 17 dice de la siguiente manera: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oí detrás de mí una gran voz, y esta gran voz, como de trompeta, decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, pero cuando me volví vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos llamas de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pero cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de el Hades, entiéndase, el infierno. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. La autoridad del... Leer esta escritura nos otorga un panorama sumamente impresionante. Juan describe que él cayó como muerto, y al caer como muerto expresa la experiencia que tuvo cuando conoció lo que se llama la revelación de Jesucristo. Es importante entender que la Biblia no es una colección de historias bonitas, es un libro de gobierno. Es un libro que expresa la autoridad de la palabra de Dios. Y por lo tanto el libro de Apocalipsis tampoco es el libro para ir a consultar cuáles son las señales de los tiempos y los acontecimientos, como lamentablemente se ha reducido el impacto de esta poderosa declaración que aparece en el libro conocido como el libro de la revelación de Jesucristo. Apocalipsis contiene algo que va mucho más allá y que trasciende al cumplimiento profético o un contenido solo limitado a la escatología. En Apocalipsis Dios se le revela a Juan. Es Cristo que se da a conocer por medio de la revelación a Juan, aquel que era considerado como un mensajero de la iglesia en su momento. Allí conoce al Padre cuando dice: el que es, el que era y el que ha de venir, aquel que fue el principio y el fin. Luego se le revela el Espíritu cuando indica los 7 espíritus simbolizados por 7 lámparas, 7 ojos, todo apuntando a la persona de Cristo. Y luego se le revela el Hijo cuando se da a conocer como testigo fiel, como el primogénito de los muertos,
el soberano de los reyes de la tierra, aquel que es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Juan dice, yo caí como muerto, y no era para menos. Solo la descripción de lo que este pasaje recoge nos da una imagen y un cuadro pictoral. Es como una foto descrita de lo impresionante que es estar con nuestra debilidad humana delante de la grandeza de su poder y su autoridad. Es como nada el hecho de poder llegar con nuestra condición ante el imponente dominio, autoridad y poder eterno de Cristo. Cuando vamos delante del trono del Señor, el Señor no necesita ningún efecto secundario para nosotros poder reconocer lo pequeños que somos delante de su ilimitado poder. Ese poder y esa autoridad se lo concedió a Cristo. Cristo lo ha concedido en representación a su iglesia, porque en inicio de la creación lo dio al hombre por imagen y semejanza. El hombre cedió el cetro de la autoridad y del poder, y Cristo vino y retomó el poder que había sido cedido. Satanás nunca entró a la tierra como un victorioso ni poderoso, sino como un derrotado, desterrado. La iglesia tiene que entender la autoridad que nos ha sido concedida en Cristo Jesús, la autoridad que emana del reino eterno de Dios. Si usted es de los que por error o por algún tipo de distorsión de autoridad pasa el día y la semana dándole más crédito al poder del diablo que a la autoridad de Dios, tiene que revisar la teología que hasta ahora ha abrazado. Hay que entender algo muy interesante. Dios es la fuente de toda autoridad y la autoridad de Dios se sustenta en su trono mismo. Satanás no tiene autoridad, tiene poder, y un poder sin autoridad es ilegítimo. Por lo tanto, en la tierra hay muchos poderosos. Hay gente que tiene poder económico, hay otros que tienen poder adquisitivo, hay otros que tienen poder en la ilegalidad en que operan. Pero todo poder sin autoridad se convierte en ilegalidad que no se puede ejercer de la forma correcta. Sin embargo, Dios tiene autoridad y tiene poder, y nos ha dado participación de su poder por medio de su Santo Espíritu. Por eso la Escritura resalta que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay textos que sustentan, hablando de nosotros, que irán de poder en poder, porque la autoridad de su reino ha sido dada a nuestras vidas. Así que Juan entonces tiene una experiencia transformadora que nos informa a nosotros qué fue lo que vio. Y lo primero que Juan observa es a aquel que tenía el poder. Él no mira lo que hace, sino quién es. La mayoría de nosotros necesitamos enfocarnos en esta realidad y aprender de la enseñanza que aquí vemos en Juan. Un poder ilimitado en Dios y un poder que tiene condiciones para poder ejercerlo y representarlo en la tierra. Implica que Dios nos otorgó a nosotros la extensión de su imagen para representar su poder en la tierra. Así como usted lo escucha, donde usted y yo llegamos como portadores de la imagen de Dios, el reino de la tiniebla sabe que tiene una jurisdicción limitada si hay un hijo que ha entendido con claridad lo que es su identidad en Cristo Jesús. Por eso hay dos realidades que Juan manejó cuando vio primero a la fuente del poder y luego lo que él podía hacer a través de su poder y su autoridad. Estas dos realidades han sido invertidas en el lapso del tiempo en la iglesia, y como resultado tenemos hoy una distorsión en el ejercicio de la autoridad y del poder que Dios nos ha otorgado. ¿Cómo esto ha sido invertido? El orden escritural es que primero Dios está interesado en que conozcamos nuestra posición en Cristo. Y lo segundo que Dios está interesado en que conozcamos es nuestra condición en Cristo Jesús.
Cuando hablamos de posición y condición, estamos hablando de dos aspectos un tanto secuenciales pero diferentes. Nuestra posición legal tiene que ver con nuestra identidad en Cristo Jesús, con lo que somos como hijos de Dios. Y nuestra condición tiene que ver con el resultado de nuestra comunión. Si el poder que Dios nos ha otorgado está condicionado a una realidad, y qué bueno que en la sabiduría eterna Dios lo vio así, porque si no, tomáramos del poder y lo usáramos a nuestra manera, ese poder condicionado a expresión involucra que para poder ejercerlo lo necesitamos a Él como la fuente. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 15, verso 9 en adelante, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por eso en algún momento la Escritura afirma la necesidad de mantener un vínculo de comunión modelado por Jesús, quien nunca hizo algo si primero no oraba al Padre Celestial. Así que esto no es para usted y yo actuar de manera independiente, sino dependiente de la fuente. Esto no es para que usted y yo hagamos lo que queremos, sino para cumplir con su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Este poder del cual estoy hablando se sustenta o se alimenta en una vida de oración, en una vida en la palabra, en una vida de santidad y comunión con Dios. De lo contrario, inhabilitamos el ejercicio de la autoridad que recibimos en Cristo Jesús. Por eso, cuando entendemos estas dos realidades, diga conmigo, mi posición como hijo y mi condición en Cristo. Mi posición va seguida con mi condición. Pero mi condición no debe de sustituir mi posición. Y el error de muchos creyentes hoy en día es que buscan malas señales que la fuente. Porque han definido lo que es poder y autoridad por condición y no por posición. Por eso encontramos personas que son tan engañadas continuamente cuando alguien hace alguna señal en el nombre de Dios. Porque validamos la persona por la señal que hace y nos olvidamos que irrevocable es el don y el llamamiento. Así que el hecho de que alguien ore y pase algo no significa que su comunión o su vida y consagración es correcta para con Dios. No se deje engañar. También hay otros que son poderes engañosos para confundir a muchos, porque no todo el poder es legítimo. Y cuando validamos la autoridad en función de demostración de poder, entonces tendríamos que dar mérito a poderes ilegítimos que operan en la tierra, pero no cuentan con el sustento legal de la autoridad de Dios. Este es un principio que estoy explicando que puede traer mucha luz y entendimiento a lo que es nuestra comprensión de lo que es el principio de la autoridad. Entonces la pregunta es, si usted y yo tenemos autoridad en Cristo, una autoridad que emana del reino de Dios, la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de nuestra autoridad? Y es que Dios es la fuente de toda autoridad. La autoridad de su reino se origina en Él. La palabra de Dios establece sin discusión alguna que en Él está el origen de la autoridad y que como Él es la fuente de la autoridad, todo el universo se debe de regir por su autoridad y Él ha delegado al hombre para representarla. Por eso Romanos 13 del 1 al 2 dice que toda autoridad es establecida por Dios. De modo que al que lo establecido por Dios resiste, acarrea condenación. Aclara el texto desde el verso 1 al 3 de Romanos 13. No en vano lleva la espada quien tiene la balanza en su mano. El diseño de Dios de autoridad es el ejercicio responsable en justicia y orden de la autoridad que Él ha delegado. Pero la realidad de todo esto es que quien no se sujeta a autoridad no podrá ejercer correctamente autoridad. Si la autoridad es delegada por Dios al hombre, todo lo que existe, toda autoridad impuesta, toda autoridad establecida debe de ser replicar aquel principio de autoridad de quien le ha constituido. Usted dirá, entonces, pastor, ¿por qué las autoridades actúan tan mal? Porque se separaron de Dios.
fueron diseñadas para operar en el orden de Dios. El hombre sin Dios se corrompe. Y alguien dijo un dicho en una ocasión: ¿quieres conocer a una persona? Dale poder, porque saldrá a lustre todo lo que estaba allí guardado en su corazón, en su carácter y en su conducta. Mientras no lo tiene, será manso. Cuando lo tiene, se convertirá en lo más arrogante existente. Así que la naturaleza de nuestra autoridad radica en la fuente de todo poder, el cual es Dios. Y dentro de esa autoridad y naturaleza podemos afirmar que Dios no solamente tiene autoridad, sino que Él es la misma autoridad. Y cada uno de nosotros, como hijos redimidos por Dios, reconciliados, portadores de una nueva naturaleza, nos convertimos en el testimonio del Cristo resucitado, triunfante y glorificado. Muchas personas no han entendido en qué radica la autoridad de Cristo, porque la autoridad de Dios es tan eterna como Dios mismo. Dios envía a su Hijo a la tierra en forma de hombre. Hebreos dice: me preparaste un cuerpo para hacer tu voluntad. Quítalo primero y pon lo último. El pecado entra a la tierra por un hombre. El hombre creado a imagen de Dios, llamado Adán, cede el cetro del poder y del dominio al reino de las tinieblas por causa del pecado. Y Dios envía a su Hijo, no a un ángel, no a ninguna otra creación, sino a su Hijo en forma de hombre, para recuperar lo que se había perdido y deshacer las obras del diablo. Por eso la imagen de autoridad en el hombre tiene que ver con la restauración de su comunión con la vida de Cristo. Y en esta realidad, entonces, es por medio de Cristo que disfrutamos de esa autoridad. Pero el vocablo primario para hablar de autoridad se deriva de la palabra aute, palabra griega que tiene que ver con algo que se identifica como algo que es auto, algo que es propio, algo que no es forzado, que es natural. Y de la misma manera, aute es de donde se deriva la palabra autor, creador, y todo lo que tiene que ver con el establecimiento de algo que sostiene con firmeza, fundamento, cimiento. Y de ahí es entonces donde entendemos que por medio de la provisión de Dios de su Hijo Cristo, un hecho aconteció en la tierra que es lo que ratifica la autoridad de su Hijo. Jesús fue crucificado por amor a nosotros. No le quitaron la vida, la puso para volverla a tomar. Pero el problema no queda con que Él fuera a la cruz. Otros podían ir a la cruz. El punto está en que Él venció la cruz, venció la muerte y venció el infierno, y le arrebató la autoridad que el hombre le había cedido por ignorancia o por desliz del propósito eterno, cuando Satanás seduce al primer hombre creado en Edén. Adán cedió el cetro del poder y del dominio, y Cristo, aclara aquí en Apocalipsis donde leímos al inicio, arrebata la llave del Hades y de la muerte y ratifica que Él fue el que estuvo muerto pero ahora vive. Así que el hecho de que Cristo resucitó es la evidencia más grande de que su poder no está limitado y no hay infierno, ni tinieblas, ni hombre que lo pueda detener. Dios es más fuerte que Satanás. Dios es más fuerte que el reino de las tinieblas. Su reino es mucho más poderoso. Toda autoridad le fue dada a Cristo en el cielo y en la tierra. Derrotó al diablo en su propio territorio. Le arrebató las llaves del infierno y de la muerte. Y ahora está sentado a la diestra del Padre en su trono de victoria. Y allí nos hizo sentar juntamente con Él. Por lo tanto, su autoridad es suprema. La pregunta es: ¿qué fue lo que aconteció en la cruz? Colosenses 2:14, búsquelo por favor y léalo. Dice que allí se anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Todo decreto contrario y acta fue quitado de en medio, clavado en la cruz. Y lo que sucedió en Colosenses 2:14 es algo que a muchos de nosotros nos ha costado comprender.
Hay tres palabras fundamentales de lo que sucedió en la cruz cuando Dios anuló los actos y decretos que había contra nosotros. Colosenses 2:14. Lo primero es la palabra anular. De estas tres palabras significa hacer inválido, borrar y cancelar un decreto. Lo segundo es quitar de en medio y clavarlo en la cruz. Y esto fue exactamente lo que Cristo hizo. Despojó a los principados y las potestades, y luego lo tercero es que los exhibió públicamente. Cuando habla de actas y decretos que fueron quitadas de en medio, se refiere a la ley de Moisés. Tal acta de decreto fue escrita en el inicio por el dedo de Dios, pero luego Moisés mostró su real carácter. Si usted se anima a estudiar la historia de Moisés, le voy a dar algunos detalles que los resumo muy breve. A Moisés se le catalogó como el hombre más manso sobre la faz de la tierra, pero tenía un problema de ira que ni Moisés mismo lo soportaba. Cuando va a salir de Egipto, mata a un egipcio porque lo vio que estaba maltratando a un compañero. Cuando pudo haber salido en paz, terminó saliendo como un prófugo, porque aunque fue criado con todos los privilegios de Faraón, él terminó siendo traicionado por su propio carácter y su propia ira. Cuando va en la condición del desierto, en un momento determinado Dios le otorga las tablas con los mandamientos escritos, y cuando desciende de la montaña y encuentra al pueblo de Israel en un acto fragante de idolatría, donde habían fundido todo el oro que sacaron de Egipto para poder fundir imágenes de becerro para adorarlo, el hombre manso hace una rabieta y toma las 10 mandamientos en la tabla que Dios le había dado y se las rompió en un acto de ira que le costó bastante caro, y ahora le diré por qué tiene que ver con esto que Cristo hizo. Y lo tercero que encuentro dentro de otros, Dios le dice en el camino que le daría agua y que le hablara a la piedra, y le dio un palo a la piedra. La piedra no era simplemente una piedra, era la roca tipo de Cristo. Él golpeó a Cristo con su carácter. Así que nosotros tenemos que aprender a colocar ante el Señor aquellos aspectos que arruinan lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. Hay un dicho que dice que el don te abre puertas delante de los hombres, el carácter te la puede arruinar y destruir. Eso era lo que llamamos un carácter no domado. La primera tablet y la más cara que existe en la historia se la dio Dios a Moisés. Usted no crea que tiene una tablet en su casa que le costó mucho. Esa fue la más cara. Moisés tuvo que subir una montaña en oración, en ayuno, la salsa ardiendo para que Dios le diera 2 tablas, y la rompió de una manera iracunda. Luego entonces, cuando vuelve donde el Señor, le dice: Señor, se me rompió la tablet. Y el Señor le dice: ¿se te rompió o la rompiste? Y cuando Moisés va donde el Señor, le dice: ahora dame otra tablet que tenga allí los archivos guardados que yo tengo que decirle al pueblo. Y Dios le dice: las primeras tablets te las di yo, los 10 mandamientos en tablas, la segunda la haces tú. Y como el hombre tiende a ponerle siempre un poquito más a lo que Dios dice, siendo más extremista, legalista y radical que Dios mismo, Moisés dijo: Dios no dio 10, yo le voy a añadir algunos. Y la ley mosaica entonces termina con 613 leyes. Si usted calcula de 10 a 613, usted está hablando de sobre 590 y tanto de leyes que Moisés le añade en ese entonces. 3 divisiones de las 613 leyes que contiene la ley mosaica son las siguientes. Se divide en leyes ceremoniales, se divide en leyes sanitarias y se divide en leyes civiles. Por eso cuando usted lee la Biblia en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, hay gente que dice: Dios mío, pero ahí sí hay cosas. Claro, lávate la mano de tal manera, si tú ves a uno contaminado así, anda por allá, era sanitario.
pero te habla, te dice cómo debe de conducirte para con el Estado, con el gobierno, con la comunidad donde estás, con el reino si es allí donde te encuentras, pero te habla también de cómo debe de hacerse lo ceremonial. Entonces las 613 leyes se dividen, a ver, vamos a ver si vamos conectados en asuntos ceremoniales, sanitarios y civiles. Pero de los 613 mandamientos, todos estos mandamientos, ninguno podía salvar a nadie. Solo servía para decirle lo mal que nosotros estábamos. Para hacer una radiografía, si yo voy a un médico y me hace exámenes, los exámenes sirven para determinar una condición, pero necesito la solución de la condición por medio de un tratamiento. Y el problema de la ley de Moisés era que eran 613 leyes, mandamientos y actas legales, porque Dios le había dado la orden de hacer aquello que en el inicio hizo Dios, pero Él destruyó. Y esos 613 mandamientos eran toditos en contra de nosotros porque identificaban el pecado, la miserable condición de nuestra humanidad desconectada, caída y muerta de la presencia de Dios, pero no traían solución. Y cuando Cristo va a la cruz, quita las 613 declaraciones que había en nuestra contra, que no era que eres un chismoso, ni que se entromete en lo ajeno, ni que le anda viendo la ropa a los demás, no era nada de eso. Eran mandatos que nos eran contrarios porque ni el que los hizo los podía cumplir. Y Cristo lo quitó de en medio y los clavó en la cruz y dijo: yo os doy un nuevo mandamiento. Y dentro de esa declaración aprovechó de paso, y después de anular, hacer inválido, borrar y cancelar el acta de los decretos refiriéndose a la ley de Moisés, lo quita de en medio, lo clava en la cruz y de paso despojó. Diga conmigo, despojó a los principados y a las potestades. Pero por favor, si usted ha leído rápido este verso, deténgase hoy, diga conmigo, y los exhibió. ¿Y qué significa exhibió? Que para nosotros exhibir parece algo sencillo, pero en aquel momento, en el contexto cultural, cuando un rey salía a un conflicto o una batalla y su reino derrotaba el otro reino inferior, el rey amarraba por el cuello al esclavo que lo desafió, al derrotado rey del otro reino, y lo traían ya sea en un caballo. Estoy hablando en el plano de lo natural, lo que pasaba en los reinos. Y lo traía el rey en un caballo con su corona puesta, con su vestimenta real, con todo su ejército y armamento. Lo traía caminando sin caballo, como esclavo amarrado, con todos sus súbditos, con todos sus gobernantes de ese reino inferior derrotado, para que todo el pueblo viera la humillación del reino que lo desafió, que no tenía el poder del reino que lo venció. Por lo tanto, Cristo no solo venció en la cruz del Calvario, fue al infierno, al territorio del diablo, le arrebató la llave del Hades y de la muerte y lo paseó por todo el mundo, para que hoy la iglesia entienda que Satanás no tiene poder legítimo, sino que es un diablo mentiroso y derrotado, y que se aprovecha de creyentes con una mentalidad distorsionada para que le den más crédito a él que a lo que hace Dios. Por eso la mayor guerra espiritual que usted puede hacer se llama la obediencia. Y si usted llegó a este lugar y se pregunta por qué que aquí no peleamos todos los domingos con el diablo, es que ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Nuestro trabajo no es tener un pleito diario con el diablo. Nuestro trabajo es aprender a obedecer al que nos dio autoridad y victoria en Cristo Jesús. Y yo no estoy diciendo que el diablo no es real, pero no tiene más poder que Dios. No estoy diciendo que no tiene poder, pero no tiene la autoridad de Dios. Lo que estoy diciendo es que quien no tiene a Dios en su vida y no ha nacido de nuevo y vive sin esperanza, entiéndase, uno que no ha tenido el privilegio que usted tiene de conocer a un Dios vivo, de haber nacido de nuevo, debe de vivir preocupado con el poder de las tinieblas. Pero un hijo de Dios no.
Porque no hay maldición más grande que la sangre de Cristo no pueda romper. No hay ningún tipo de amenaza que sea mayor que el poder manifestado por medio de la autoridad de su reino. Y el día que usted le tenga más miedo al brujo que se le mudó al lado que al Cristo que usted le sirve, ese día distorsionamos la autoridad del reino. Número 1, la ausencia de autoridad causa confusión, anarquía y caos. 2, sin autoridad no puede haber orden. La vida sin autoridad no opera en orden. Número 3, sin autoridad puede haber propósito pero no protección. 4, sin autoridad no hay un funcionamiento efectivo. 5, sin autoridad el potencial es cancelado. 6, sin autoridad el destino es abortado. 7, sin autoridad el poder se pierde y es abusado. Y 8, sin autoridad hay disfuncionalidad. Si vamos a hablar de autoridad de reino, ¿qué representa un reino? Es lo primero que debemos de conocer. Y hay 4 principios fundamentales que todo reino tiene que tener. Yo sé que de los 4 el que más problemas le va a causar a muchos es el último que voy a mencionar. Pero los 4 principios que representa un reino con autoridad: número 1 es gobierno. Segundo, autoridad. Todo reino tiene que tener gobierno, todo reino tiene que tener autoridad. Tercero, en un reino debe de haber poder. Y cuarto, un reino tiene que tener riquezas que sustenten y expresen la naturaleza del reino. Un reino en bancarrota no asusta a nadie. Por lo tanto, dentro de estos 4 principios, a ver, ejercítese conmigo: gobierno, autoridad, poder y recursos. Si les molesta mucho la palabra riqueza. Gobierno, autoridad, poder y recursos son 4 evidencias de un reino victorioso. Gobierno implica establecimiento de orden. Donde hay gobierno hay orden. Donde no hay orden hay desgobernanza. Autoridad implica que debe de ser legítima para poder operar y que de ella se manifieste el poder. Poder se define en un reino por la condición de su ejército, sus soldados y la calidad de sus armas. Y si tiene algún problema con esto, el Dios nuestro también se le llama Jehová Sebaot, el Dios de los ejércitos, que nunca ha perdido una batalla y no la perderá jamás. Y por si le cabe duda, Efesios capítulo 6 dice: vestíos con toda la armadura de Dios para que en el día malo podáis soportar la prueba. Y no tengo tiempo para citar en esta ocasión todos los componentes de la armadura, pero ella es completa porque cubre desde la cabeza hasta los pies y te otorga una espada que corta más que la de 2 filos, que se llama la palabra de Dios. Pero el aclarándum bíblico es que las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército y la orden de nuestro comandante no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero la realidad es que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y los reinos tienen que administrar tesoros. Y aquí es que viene este punto que quiero que tomen en cuenta en el contexto cultural que esta palabra es escrita. Cuando un reino exhibía públicamente al derrotado rey que le enfrentó, al afrentoso rey que vino a enfrentarle, entonces también traía de paso el botín de guerra. En medio de cada conquista de una realidad espiritual, en medio del gobierno sobre los ambientes contrarios, hay un botín que surge como resultado de una guerra. Cada vez que usted desplaza un mal hábito de conducta, un pecado que estaba destruyendo su vida, drenando su
comunión con Dios o cualquier otra cosa, hay algo detrás de eso que se impedía manifestar, y cuando usted desplaza una condición o posee o gobierna o asume un nuevo territorio ganado en su vida espiritual, material, como usted quiera, hay un beneficio agregado. Y se lo voy a poner simple: los que hoy en día servimos al Señor, de los cuales antes gastaban parte de su dinero en el vicio del alcohol, de las drogas, del tabaco, entre otras, de los números, aunque algunos siguen igualitos, solo convirtieron parte de su vida. Y si se sueñan algo extraño, y esto lo entenderán algunos entendidos, están preguntando qué significa y qué número da. Entonces nosotros necesitamos entender la realidad del reino y lo que resulta cada vez que en este reino hay un avance, y lo que implica el botín de guerra que trae como resultado una victoria alcanzada en el contexto de su reino. ¿Cuánto gastaba una persona en las drogas, en el alcohol y en el tabaquismo o en otras promiscuidades antes de estar en Cristo? Vencido ese pecado o atadura espiritual, hay un resultado que no es cuantificable en el momento, pero que viene como resultado de lo que fue esa conquista. Pero cuando hablamos de reino, estamos hablando de un ámbito soberano de autoridad que se establece y se cumple de parte de un rey. Y allí se manifiesta en el reino de Dios, en la autoridad del reino de Dios, tres principios que operan en su voluntad. En pocas palabras, la autoridad que Dios nos ha concedido no es para hacer lo que queremos, sino su voluntad. Y su voluntad tiene un termómetro medible. Ella siempre será buena, agradable y perfecta. Así que por esta razón la autoridad es responsabilidad de quienes gobiernan en el reino. Y esa autoridad ha sido dada a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo. Y dos textos bíblicos leeré para expresar esta realidad y luego concluyo. Efesios 1, 22 al 23 dice: y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza a su iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de todo, de aquel que todo lo llena en todos. Por eso la iglesia existe para algo más que para estar envuelta en activismo. La iglesia existe para algo más que para desarrollar programas de entretenimiento. La iglesia tiene una responsabilidad de ejercer la autoridad que ha recibido en Cristo Jesús. Y la cruz se ha convertido en el punto de partida para que la iglesia pueda manifestar esta autoridad. Y Mateo 16, 19 a esto le llama y le dice: y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí la palabra tiene dos explicaciones: la palabra atar y desatar. Diga conmigo: cuando atamos prohibimos, y cuando desatamos permitimos. Cuando atamos ponemos límites, y cuando desatamos deshacemos, desactivamos y disolvemos. Entonces Apocalipsis 1, 17 al 18 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, soy el primero y el último, el que estuvo vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Diga conmigo: llaves. Y la llave es un instrumento que tiene algunas características que se las voy a citar. Si alguien tiene una llave por ahí, agárrela un minuto para que les sea ilustrativo. La llave sirve para abrir y cerrar. La llave sirve para entrar y salir. ¿Y cuántos de los que tienen llave tienen hijos? Pero usted sabe que usted no le puede entregar la llave a un hijo hasta que no tiene cierta condición. Y si se le entrega, prepárese a llorar.
Primera condición para entregar una llave: hay que ser responsable. Segunda condición: hay que tener compromiso. Tercera condición: madurez. Y cuarta condición: no se puede ser un niño. Por lo tanto, entonces, en Gálatas, la declaración paulina dice: mientras que el heredero se comporta, actúa, piensa y habla como un niño, está limitado a vivir como un esclavo, aunque sea señor de todo. Y estará sometido al tiempo y al yugo de tutores y cuidadores hasta que llegue el tiempo señalado por el Padre. Estoy hablando aquí parafraseadamente. En pocas palabras, todos nosotros somos herederos de Dios y coherederos. ¿Con quién? Y todos nosotros se nos dio el derecho legal en la identidad de hijos, de autoridad en Cristo. Pero hay un detalle que nos falta resolver. Es que aunque la llave está, la puerta está y todo está preparado, hasta que usted no cambie la manera en que habla, que piensa y que actúa, no se le puede entregar. Porque esa mentalidad de infantilismo, ese vocabulario religioso y esa cantidad de jergas evangélicas que contradicen lo que dice la Escritura, tiene que ser abortado y expulsado de nuestra vida. Conclusión: Pablo declara que esa autoridad del reino fue dada a la iglesia para que nosotros pudiéramos ejercer su autoridad. Y a través de ese ejercicio de autoridad hay algunos principios que operan. Dentro de esos principios está el conocimiento de lo que se nos ha concedido. Lo interesante es que Pablo hace una petición para que la iglesia le sean abiertos los ojos del entendimiento, no estos físicos, los del entendimiento espiritual, para que podamos comprender con claridad qué es lo que Dios nos ha concedido y actuemos o operemos en consecuencia a ello. Y ahí es donde logramos operar por medio de lo que se llama una mentalidad de dominio, que Dios le da a Adán cuando lo crea a su imagen y semejanza. Adán lo cede a Satanás por medio del engaño de la media verdad, que es una mentira disfrazada, y de pronto Cristo retoma este principio de autoridad y lo entrega a la iglesia. Y esa mentalidad de dominio implica dos realidades. Mentalidad es una forma de pensamiento que caracteriza nuestras creencias y manifiesta nuestra actitud al interpretar hechos y situaciones de la vida. Si mi mentalidad es la correcta, la forma en que yo interpreto hechos de la vida y situaciones será correcta. Si mi mentalidad está distorsionada, veré un demonio hasta en la sopa que me estoy tomando. Por eso, número uno, mentalidad. Cuando nuestro entendimiento y los ojos del entendimiento son abiertos para entender lo que Dios nos ha concedido. Y segundo, dominio. Y dominio es el ejercicio del poder y la influencia que se tiene sobre un medio ambiente o sobre algo que ya a usted le pertenece. Dominio y mentalidad. En conclusión final, hay tres llaves de autoridad que nos fueron dadas cuando Cristo retoma aquello que por ilegalidad Satanás obtiene por el engaño en Edén. La primera, Filipenses 2, 9 al 10 dice: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Primera llave de autoridad es la autoridad de Cristo. Segunda de Corintios 10, 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda llave de autoridad, la autoridad que ha sido dada a la iglesia de Cristo. Y tercero,
Mateo 4:4 escrito está, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí esta tercera es la autoridad de la palabra de Dios. Por eso la Biblia no es un libro de historia, sino un libro de gobierno que establece la legalidad de la autoridad transferida para que podamos conocer esa autoridad y ejercerla correctamente con un fin en mente, que es el que me cierra esta predicación: traer justicia y orden a todo lo creado. El fin de la autoridad dada en legalidad es establecer la justicia y el orden de Dios en todo aquello que ha sido creado, empezando por nosotros mismos. Concluyo en el lugar donde comencé: no temas, porque yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves. No dice la llave, las llaves de la muerte y del Hades, que es el infierno, hablando aquel que es y que era, que ha de venir, y aquel que describe la escritura, que viste de ropa que llega hasta los pies, que ciñe en el pecho un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos blancos como la lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. El alfa y el omega, el principio y el fin, aquel que era, que es y que será, es la fuente de toda autoridad y la ha concebido a la iglesia para que usted y yo tengamos claro que tenemos autoridad en Cristo Jesús. Usemos correctamente la autoridad que el Señor nos ha otorgado para que veamos manifestar el orden y la justicia de su reino. Póngase o colóquese sobre sus pies, si es tan amable conmigo, y permítame que oremos en base a la palabra que hemos recibido. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en esta hora nosotros oramos con entendimiento a la palabra de gracia que hoy hemos recibido. Oro por cada hijo e hija tuya, por cada creyente que está al alcance de la misma. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo revele, ruede velos de la religión, de las tradiciones, de los paradigmas que desde que nacimos escuchamos, de la cultura misma, y nos ayude a ver a cara descubierta la autoridad legítima y el poder que ha sido otorgado por medio de Cristo y la persona de tu Santo Espíritu. Oro, Señor, por creyentes que a partir de este día ya no verán los obstáculos como imposibilidades o como límites, sino como desafíos o oportunidades para ejercer la autoridad que tú nos has otorgado. Oro por creyentes que comenzarán a fomentar una vida de oración, una vida de mayor comunión con tu palabra, con la presencia de tu Santo Espíritu, en vista al entendimiento de que esta autoridad se sustenta y se nutre cuando nuestra comunión crece contigo, porque separados de ti nada podemos hacer.